quiero compartir un mensaje que va muy a tono con todo lo que se trajo en la adoración. Estamos, ¿verdad?, en unos tiempos bastante complicados. Sabemos que empezamos la carrera de las festividades navideñas. Y creo que es importante que nosotros tengamos una conciencia clara del tiempo que estamos viviendo, y seguiré pues hablándoles, ¿verdad?, de esto cada vez que tenga la oportunidad. Y el mensaje le puse como título: prepárate, prepárate. Y yo no sé si qué viene a tu mente, ¿verdad? Es, si tú miras la palabra y la descompones, ¿verdad? Es prepárate. Párate con anticipación, prepárate. O sea, párate desde antes, no te vengas a parar en el momento. Y es importante que entendamos, ¿verdad?, que nosotros estamos viviendo en tiempos postreros y que no lo olvidemos. Y te invito a que me sigas en la enseñanza que voy a compartir en el día de hoy. Me parece que va muy a tono, como les dije, con todo lo que se adoró, con toda la palabra que el Señor trajo en la adoración y en este mover del Espíritu Santo tan hermoso que estamos experimentando. Y Espíritu Santo, Espíritu de Dios, pongo mi boca para que la uses, que cada palabra sea específicamente la que tú quieres transmitir a esta congregación, a tu pueblo. Ayúdanos a vivir preparados en el Espíritu. Te pido, Espíritu Santo, que abras nuestros ojos, que podamos ver las áreas que están divagando en nuestra vida, donde nuestro compromiso contigo está dividido. Te pido, Espíritu Santo, que rompas cadenas en el día de hoy, que abras cárceles para tu gloria. En el nombre de Jesús, que los ojos del mundo te puedan ver a través de tu iglesia, Padre. Amén, amén y amén. Y quiero comenzar en 1 de Timoteo 4:1, y dice la palabra del Señor: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Hay una advertencia que está en la palabra, y sabemos que muchas de estas corrientes ya han comenzado a fluir. ¿Qué pasa? Yo le estoy hablando en el día de hoy a la iglesia del Señor. Iglesia, tenemos que estar preparados, tenemos que estar alertas. Y continúa diciendo en los versículos siguientes: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, sé prudente en todas las circunstancias. Soporta los sufrimientos y dedícate a la evangelización. Cumple con los deberes de tu ministerio. Y quiero comenzar recordando que todos los que están aquí están en el ministerio de la reconciliación. No importa si estás sirviendo de manera activa en la iglesia, que te invito a hacerlo en este tiempo, o no. Dios te llamó y te hizo un ministro de reconciliación, para que tú seas un portador del mensaje del reino de los cielos en todo lugar que tú camines. Ahora, este señor D. Martin Lloyd Jones dice: lo peor que le puede ocurrir a un hombre es tener éxito antes de estar preparado. Y quiero que lo veamos un poquito más allá, porque te voy a traer una historia de la Biblia, pero quiero traer esta introducción porque es importante, porque en este tiempo que estamos viviendo, aún los escogidos serán engañados. Jonathan Edwards decía que cuando la iglesia se aviva, también se aviva el diablo. Así que puedes estar seguro de que el diablo va a poner todos
los obstáculos posibles en tu camino para robarte el gozo que viene de la intimidad con el Espíritu Santo. Iglesia, quiero que estés alerta, porque hay una estrategia del infierno para robarte el gozo que Dios quiere que tú portes, porque Él sabe que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sin duda, Él va a hacer todo lo por tentarte para que no pruebas y no se manifieste a través de ti. Y quiero que digas ahora mismo conmigo, de mí, el poder de Dios. ¿Te das cuenta de lo que se trata esto? Dios quiere manifestar el poder de Dios a través de ti. Pero hay tantas cosas que vienen a nuestra vida que nos impiden que nosotros tengamos esa comunión con el Espíritu Santo y nos viene a robar. Así que en todo tiempo tenemos que estar armados para resistir las presiones que vienen de un vengativo diablito que no quiere que tú crezcas en gracia y conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Que crezcas en gracia. La gracia de Dios te equipa, te capacita para hacer aquello que tú no puedes. Te da lo que no mereces. Amén. La gracia es el poder de Dios obrando en tu vida, capacitándote. Y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, que es importante que nosotros crezcamos en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Oseas 4:6 dice, pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Y es importante que lo podamos ver de esta manera. Tengo que comprender cómo es que funciona el reino. El reino tiene principios operacionales. Y nosotros no podemos pensar que en el reino de Dios las cosas funcionan de la misma manera que aquí, en el plano natural. Así que es importante que tú tengas claro que hay cosas que te pueden destruir. Y entre las dos cosas que te voy a mencionar que te pueden destruir está la falta de conocimiento de la palabra de Dios. Esto te trae destrucción y pérdidas. No conocer la palabra de Dios. Tienes una responsabilidad y es conocerla. Y número 2, la falta de conocer cuáles son las formas en las que Dios opera, los caminos de Dios. Así que como te dije, lo primero es la lectura y el diablo no quiere que tú leas la Biblia y mucho menos que pases tiempo leyendo la Biblia. Te hago una pregunta en el día de hoy. ¿Conoces bien tu Biblia? ¿La conoces? Para entender la Biblia de la manera correcta, debes tener una relación amigable con el Espíritu Santo. Porque ¿sabes qué? El Espíritu Santo fue el que inspiró la Biblia. Él fue el que la dictó, Él fue el que la escribió. Solo Él puede abrir la mente para que entendamos su palabra. Cuando contristamos al Espíritu Santo mediante la amargura, oye, mira, yo escuchaba a Joel hablar y yo digo que una de las cosas que bien fácil en esta temporada nos golpea a todos nosotros es la amargura, porque hay tantas demandas. Y nada más cuando empieza la Navidad, que todo el mundo quiere hacer todas las cosas y tenemos tantas cosas. Ten cuidado con la amargura porque es un enemigo silencioso y viene a robarte el gozo sin que te des cuenta. Viene a ponerte en una cárcel. Nosotros contristamos al Espíritu Santo y por consecuencia se nos hace difícil enfocarnos en la palabra de Dios. Así que es importante que nosotros por encima de todos los obstáculos busquemos meternos en la palabra en esta temporada y siempre, ¿verdad? Porque si un día se te quita la Biblia, la tienes grabada en tu corazón. El otro día decía Juan Carlos en nuestro grupo hogar, y si nos quitan la Biblia, la tenemos aquí. Y yo decía, sí, la tenemos aquí. Ahora, para poder tenerla aquí, tienes que haberla leída, tienes que haberla escuchado. Y el Espíritu Santo te garantiza que Él va a hacer que permanezca.
y que en el momento de la necesidad de esa palabra que metiste dentro de tu sistema florezca. Hoy te quiero compartir una historia del libro de los Hechos. Y no quiero que nosotros como la idealicemos o veamos algo. Es una vivencia de la iglesia primitiva. Y te quiero recordar que todo lo que se escribió en el pasado, lo dice la palabra en Romanos 15, todo lo que se escribió en el pasado se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. ¿Qué es lo que te quieren robar hoy con todas las cosas que están pasando a tu alrededor? La esperanza. Es la esperanza. Si tú pierdes la esperanza, no ves salida. Y créeme que no vas a poder, te vas a terminar deprimiendo. El que pierde la esperanza, tú puedes vivir sin agua, sin comida, mucho tiempo sin esperanza. Aquí no hay mucha esperanza. Nosotros necesitamos esperanza y el único que nos puede dar esperanza es el Espíritu Santo a través de su palabra, a través de su presencia, a través de la verdad que graba en nuestros corazones. Esta historia tuvo lugar en Filipo, ¿verdad? Y este lugar tenía muy pocos judíos. Ni siquiera había una sinagoga, o sea que era un lugar completamente pagano. Y en el día de reposo los apóstoles se reunían con un grupo de mujeres que estaban cerca de un río, reunidas para orar. Y entre las mujeres que se hace mención estaba una chica que se llamaba Lidia. Lidia era temerosa de Dios, significa su nombre. Parece que este nombre se lo dieron después que ella conoció al Señor, ¿verdad? Ella fue nombrada por su país nativo. Ella era natural de Tiatira, la ciudad que estaba en Lidia, ¿verdad? En Asia. Y es interesante porque esa ciudad tenía una industria de púrpura. Ella era una vendedora de púrpura, pero lo que te quiero mostrar con esto es lo que Dios estaba haciendo en medio de este lugar, que era un lugar pagano. Dice que entonces escuchaba cierta mujer la palabra que estaba compartiendo Pablo y Silas, y el corazón de ella fue abierto al Señor. Predicando. ¿Quién abre el corazón del hombre para que escuche? El Espíritu Santo. Es bueno porque ella recibió la palabra, su corazón se abrió y no solamente ella se convirtió, sino que toda su familia. Y te quiero decir que su casa se convirtió eventualmente en una iglesia y era la casa donde se quedaban los misioneros. Así que la primera iglesia de Filipo, en Asia, ¿verdad? Fue en la casa de Lidia. Y en ese lugar ellos se habían reunido a orar y de ahí era el lugar de reunión para ellos. Y ahora te quiero compartir unos principios para la libertad que viene de la historia que sigue, que es de Pablo y Silas. Y esta historia está en Hechos 16, me gustaría que lo anotaras para que lo leas, para que compruebes si lo que te estoy diciendo está en la Escritura o no está. ¿No te parece que sería bueno? La iglesia de Berea era una iglesia que todo lo que le enseñaba lo buscaba en las Escrituras a ver si era correcto. Te animo a que lo hagas también. Y el primer principio que te quiero compartir en el día de hoy, y en base a eso ahora dice, te dije que está en Hechos 16. Así que apunta a Hechos 16. El primer principio, cuando haces lo correcto, debes recordar que hay un enemigo que te va a estar acechando. ¿Qué pasa? Nosotros hacemos lo correcto y pensamos y tomamos for granted que yo estoy haciendo la ando. Y dice, una vez, esta es la historia, cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes ganaba mucho dinero para sus amos.
nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de la salvación. Así continuó por muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió el espíritu: en el nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Y quiero presentarte varios puntos que me parece que son relevantes. El mensaje que estaba dando esta mujer era cierto. Ellos eran, ¿verdad?, los hombres siervos del Dios Altísimo y le estaban anunciando a ellos el mensaje de salvación. Pero la fuente era un origen demoníaco. Era para los efectos una voz local haciéndole una promoción gratuita y afirmando la veracidad del mensaje, pero tenía un origen infernal. Lo que a Pablo le molestaba no era lo que decía, sino lo que había detrás de lo que estaba hablando. Dios no necesita propaganda infernal para su mensaje. Su mensaje es la verdad. Jamás, escúchame, jamás podemos negociar con el infierno para llevar a cabo la obra de Dios, ni para hacer lo correcto. ¿Escuchaste? Prepárate. Que puede parecer que siendo era ver la fuente era eficaz. Así, no dejó prosperando en su promoción, esta muchacha. Lo número 2 que te quiero recordar en el día de hoy es que te van a calumniar, incluso a maltratar. Y te pregunto en el día de hoy, ¿estás listo para resistir que te maltraten o te insulten o te calumnien? Y mira lo que sucede. Cuando los amos de la joven se dieron cuenta de que se les había esfumado la esperanza de ganar dinero, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron a la plaza ante las autoridades. Los presentaron ante los magistrados y dijeron: estos hombres son judíos y están alborotando a nuestra ciudad, enseñando costumbres que a los romanos se nos prohíbe admitir o practicar. Y nota que el primer conflicto que vemos entre el cristianismo y el paganismo no fue sobre doctrina, sino sobre dinero. Porque eso es lo que estamos viendo. Ellos perdieron la fuente económica que les producía ese dinero. Los amos de esta muchacha usaban el espíritu, el demonio de adivinación que ella tenía, para ganar mediante la adivinación del futuro. Según el texto griego, y esto es para que conozcas un poquito más de la historia, ella poseía un espíritu pitón y practicaba la adivinación. Según la leyenda mitológica, era muy extendida en el mundo greco-romano. Pitón era el nombre de una serpiente que en el principio había pronunciado los oráculos de Delfo, que fue muerta por Apolo, quien la sustituyó, y ahora Apolo era el que tenía el espíritu de adivinación, era el que traía esa información. De acuerdo a los escritores griegos, los sacerdotes de Pitón se convertían en ventrílocuos. O sea, eran la boca de los demonios y ellos hablaban lo que estaba diciendo el infierno. Así que eso era lo que pasaba con esta mujer, que le fue quitado eso. Entonces, mira lo que dice la historia. Entonces la multitud se amotinó contra Pablo y Silas. Y los magistrados mandaron a que les arrancaran, azotaran. Después de darle muchos golpes, los echaron a la cárcel y ordenaron al carcelero que los custodiara con la mayor seguridad. Al recibir tal orden, los metió en el calabozo interior y les sujetó los pies en el cepo.
Y yo quiero que tú veas, ¿verdad?, con un poquito más de claridad esto, porque a veces nosotros lo idealizamos y todo como lo vemos y es tan espiritual, pero esta gente estaban pasándola bien difícil. Después de la pena de los azotes, Pablo y Silas fueron sometidos a una vigilancia especial. Ellos tenían los pies bien sujetos con un cepo, que eran como una especie de grillete que los amarraba, que no se podían mover. Normalmente estos calabozos se cavaban en la roca, en el borde de la colina, en la cual estaba construida la ciudad. Mira esto. La perspectiva era terrible porque ellos, para poder estar metidos en ese calabozo, tenían o que estar acostados o sentados. Estaban completamente incómodos. En esta ocasión el agravante era que estaban golpeaditos, ¿verdad? Tenían el cuerpo en carne viva por los azotes que les habían dado. Y fue tan fuerte la experiencia para Pablo que pensamos y lo idealizamos, que dice, él contó esto que él vivió en Primera de Tesalonicenses 2:2 cuando recuerda. Y saben también que a pesar de las aflicciones que antes sufrimos, cobramos confianza y nos atrevimos a darles el evangelio de tan grande luz. Él recordaba el dolor, él recordaba el dolor, él recordaba el dolor, él recordaba la experiencia difícil que tuvo que vivir. Ahora, estos muchachos los meten en este calabozo y como ahorita estábamos hablando en medio de la adoración, la oración, el tercer punto que te quiero compartir hoy es que la oración cargada de adoración es explosiva. Yo quiero que tú recuerdes esto en el día de hoy y te lo lleves y que lo practiques. Porque estoy diciéndote que estamos viviendo un tiempo donde, ¿verdad? Dimos unos puntos que son importantes que los recuerdes, ¿verdad? Lo primero que te dije fue que cuando haces lo correcto debes recordar que el enemigo te acecha, que te van a calumniar y te van a maltratar, que si estás listo para eso, para ser perseguido. Y ahora pues te estoy recordando que la oración cargada de adoración es explosiva. Y dice la palabra en el versículo siguiente de esta historia que a eso de la medianoche, Pablo y Silas se pusieron a orar y a cantar himnos a Dios. Y los otros presos los estaban escuchando. Y cuando tú miras la oración cargada de adoración desata poder, como te dije. Cuando hablamos de poder, es un poder muy grande, como el poder de la dinamita. Es una habilidad grande, es una fortaleza, es algo que se declara como si fuera dinámico, un medidor del dínamo. Es el poder de Dios venciendo toda resistencia. El dunamis que Jesús experimentó ¿verdad? Manifestó, resultó dramáticas. Los ciegos veían, los sordos escuchaban, los endemoniados eran liberados. Algo pasaba porque Jesús cargaba una unción especial que venía ¿de qué? De la oración cargada de adoración. Amén. Esta es la norma de la iglesia que está llena del Espíritu Santo y que es guiada por Él. Ahora, quiero volver a Pablo y a Silas. Quiero que tú recuerdes por un momento, ellos estaban maltrechos, estaban incómodos, era la medianoche y yo no sé por qué. Otros, ¿verdad? Un poco nos puede causar hasta depresión y esa es la realidad. Estamos 2 o 3 días incómodos y enseguida nos deprimimos porque pues así somos, nos hemos acostumbrado tanto a tener todo tan fácil que quizás somos muy frágiles. Escucha,
Te recuerdo que ellos eran como nosotros y mientras todos dormían en la medianoche, que no eran mosquitos los que lo picaban, probablemente estaban entre culebras, entre alacranes, entre no sé cuántas cosas en esa cueva oscura, probablemente llenos de dolor. Y recuerda que ellos son como nosotros, son humanos como nosotros, llenos de debilidad como nosotros. O sea, tú piensas lo más difícil que tú hayas pasado, que te caíste y que tengas que dormir en tu cama con las rodillas estiradas, o que la dobles en medio de la noche y te digas, ¡auch! Porque eso es lo que me viene a la mente, porque nosotros vivimos cómodos. Ellos estaban golpeados de arriba abajo. Probablemente tenían mucho dolor por los golpes, heridas abiertas, hematomas, chichones. Ellos tenían una forma muy particular de torturar a la gente. Y quizás estaban en posiciones que los desesperaban. Y yo no sé si tú has visto a alguien sufriendo en una posición incómoda. Yo tengo en mi mente una persona que recientemente vi que se desesperó al punto que no quería ni vivir por la posición en que estaba con unas terapias que le estaban dando. Y es difícil porque puede ser una tortura más grande que la pela que te dieron. Y muchas veces nosotros lo idealizamos. Y si nosotros idealizamos las historias de la Biblia de gente como nosotros, pasa algo. Es que no vemos nuestra historia en ellos. Y no vemos nuestra humanidad reflejada en las experiencias que ellos tuvieron. Te quiero decir que ellos sufrían mucho. En ese momento donde ellos comenzaron a cantar, donde ellos comenzaron a orar. Ellos oraron y cantaron. ¿Sabes por qué? Porque en medio de la oscuridad es la única opción vivificante para mantener la cordura y la esperanza. Porque cuando todo está negro a tu alrededor y tú no ves salida y no ves esperanza, ¿a quién tengo yo en el cielo sino a ti? Es su Espíritu Santo, del cual no podemos escaparnos aun cuando estemos en el momento más oscuro de nuestra vida. Ahora, yo debo preguntarme en el día de hoy, y mientras trabajaba este mensaje, yo decía, tengo que preguntarme en el día de hoy, ¿qué significa libertad para mí? ¿Qué es libertad para mí? Quizás en mi mente me he hecho un concepto equivocado de lo que es ser libre. Y quiero compartir esto también. En Juan, Jesús se dirigió a los judíos que habían creído en él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Es el poder de la verdad en medio de la noche más oscura lo que te puede ayudar a mantener la cordura y la esperanza. Nuestra tendencia natural es deprimirnos cuando viene la oscuridad y el dolor. Tenemos la tendencia frente a las injusticias, frente a las situaciones de presión, frente a la pérdida de aquello que consideramos valioso, cuando perdemos el tiempo, cuando perdemos nuestro esfuerzo, cuando la frustración del rechazo, la soledad, olvidamos la fuente de vida abundante que tenemos disponible siempre. Y por lo general, el dolor y todo esto que te acabo de mencionar nos arrastra como un río y perdemos de perspectiva quiénes somos y quién está con nosotros. ¿Tú no crees que era más fácil que se tiraran a querer quedarse inconscientes?
por lo que estaban viviendo en la cueva al oscuro, con los animales picándole, golpeados de arriba abajo. El anhelo del corazón de cualquiera de nosotros es: quiero morirme, dormirme, no quiero sentir nada de lo que estoy pasando. Pero ellos tomaron la decisión de orar y cantar. ¿Con qué fuerza? La que da el Espíritu Santo. Cuando en ese momento de debilidad y de quebranto, tú abres tu boca y comienzas a conectarte a la fuente de vida. Orar es hablar con Dios, es abrir el corazón, es conectar con nuestro Padre Celestial, es contarle cómo nos sentimos. Es decirle lo que nos preocupa, lo que nos entristece, lo que necesitamos. Es poder escuchar su consejo al leer la palabra o recordarla si no la podemos leer. Y recordar sus promesas. Es reconocer que Él es nuestra fuente de vida. Y al final, nuestra vida le pertenece y está en sus manos. En medio de la oración y de todo, cantar consuela y alegra el alma. Adoramos y reconocemos, como dice la canción, que Él es más grande que el temor, más fuerte que el dolor. Oye, Dios es más grande y más fuerte que el dolor que tú puedas estar experimentando, que la crisis, pérdida o tragedia, que tú piensas que no hay salida. Y podemos adorar en todo tiempo su nombre porque Dios es más grande. La adoración es rendición, es soltar el control y realmente entregárselo a aquel que nunca lo ha perdido y darle nuestra confianza. ¿Estás escuchando? Es rendirnos, es soltar el control, que mucho luchamos con tener el control, pero al final no lo tenemos. Nosotros tenemos que reconocer que el único que tiene el control es Él. Él nunca lo ha perdido. Es orar creyendo que si tengo que pasar este tiempo de gran dificultad que no entiendo y aunque es duro, sé que Él me sostendrá, me ayudará a pasarlo y su mano no me soltará. Dios nos está mostrando un mejor camino, el camino de la libertad personal. ¿Y sabes qué? Este camino no es solo para ti, porque tiene ondas expansivas en sí mismo que afectan a otros. Dios quiere que tú y yo en este tiempo aprendamos a vivir vidas de adoración. La adoración se expresa de muchas formas. Se expresa en la obediencia a lo que Él te pide. Se expresa al dar de lo que tenemos, no de lo que nos sobra. Se expresa en compartir el mensaje. Se expresa en servir, ya sea a los niños, a los ancianos, a los que lleguen a tu familia, en el altar, en una visita, supliendo una necesidad. La adoración es entrega, es sacrificio. Y cuando estos hombres en esa cárcel, maltrechos, heridos, adoloridos, abrieron su boca, algo en el Espíritu poderoso sucedió. Todos estaban escuchando y dice, de repente. Porque es que nosotros muchas veces perdemos la expectativa de que Dios de repente va a entrar en el escenario que tú piensas que está perdido, en ese escenario que tú piensas que no va a pasar nada, en ese escenario que estás cansado de esperar. Y en ese de repente de Dios se produjo un terremoto tan fuerte que la cárcel se estremeció hasta sus cimientos. No fue algo superficial, fue tan y tan y tan profundo que fue hasta el mismo cimiento, aquello que sostiene toda la estructura. Al instante, escucha,
al instante se abrieron todas las puertas. Todas las puertas cerradas en un instante fueron abiertas por causa de una oración cargada de adoración. Y a todos los presos se les soltaron las cadenas. No solo fueron ellos los que se le cayeron las cadenas, sino a todos aquellos que las palabras y las canciones que salían de su boca habían alcanzado. ¡Aleluya! Me gusta, la cárcel se estremeció hasta los cimientos. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que las cárceles en las cuales muchos de su pueblo están metidos, que se estremezcan hasta mostrar cuál es el fundamento de qué están hechas esas murallas que sostienen tu cárcel. En el nombre de Jesús, hoy las cárceles se vienen abajo, se estremecen por el poder del Espíritu Santo. Se rompen las cadenas y se abren las puertas. Dice la palabra en el Salmo 11, cuando los fundamentos son destruidos, ¿qué le queda al justo? El Señor está en su santo templo. En los cielos tiene el Señor su trono. Atentamente observa al ser humano y con sus propios ojos lo examina. Dios tiene sus ojos puestos sobre ti. Él está en su trono. Él reina sobre todo. ¿Te has puesto a pensar si has sido conmovido en los últimos años hasta el fundamento de tu vida? Con todo lo que hemos pasado en los últimos años, yo creo que muy probablemente todos los que estamos aquí hemos tenido que enfrentar muchas crisis. En los últimos 6 años ha sido un roller coaster. Olvídate, esto ha sido una montaña rusa sin precedentes. Donde hemos subido, hemos bajado, hemos subido, hemos bajado, hemos subido, hemos bajado y hemos vivido cosas que nunca habíamos vivido. Los fundamentos de tu vida están siendo probados. Estás viendo de qué estás hecho. Los cimientos, hasta lo más profundo de tu sistema de creencias, hasta donde se plantaron semillas de mentira que tú creíste y te han detenido. ¿Has sido detenido? Es una buena pregunta en el día de hoy. Y dice, justo es el Señor, que es la continuación de ese versículo que acabo de leer. Justo es el Señor y ama la justicia, por eso los íntegros contemplarán su rostro. No importa que se hayan conmovido los fundamentos. Tú tienes al Señor y Él te está declarando que tus ojos lo verán. Que lo verás su rostro sobre ti en esta temporada. ¿Lo crees? Pablo y Silas sabían quiénes eran. Pablo y Silas habían rendido su vida a Dios y estaban dispuestos a pagar el precio por seguirle y predicar el mensaje. Que venga lo que venga. Pablo y Silas sabía quién los había enviado y sabía quién iba con ellos. Sufrieron, los golpearon, los metieron en el calabozo, pero ellos pudieron orar y adorar. Y el milagro se dio. Entonces el milagro que ellos no esperaban, porque ellos no lo esperaban, sucedió. Pero no solo cayeron las cadenas, como dijimos, se abrió todo.
Todas las cárceles, todas las puertas, todas las cadenas se vinieron abajo. Dios habita en la alabanza de su pueblo. Cuando los hijos de Dios adoran desde su posición de hijos, en medio de sus procesos, hay salvación, hay liberación, hay sanidad y cosas inesperadas suceden. Otra de las cosas que me parece grandiosa, que cuando Dios actúa, hasta los poderosos, todos pierden el control. Todos pierden el control, porque Él reina, Él está sobre todos. Y en ese momento, el carcelero despertó. Y al ver las puertas de la cárcel de par en par abiertas, sacó la espada y estuvo a punto de matarse porque pensaba que todos los presos se habían escapado. Pero Pablo les gritó: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. El carcelero pidió luz y entró precipitadamente. Y cuando vio lo que había pasado, se echó temblando a los pies de Pablo y Silas. Oye, que haya un terremoto, pues un fenómeno de la naturaleza. Pero que se abran todas las puertas de la cárcel y se le caigan las cadenas a todos los presos, pues ya esto es sobrenatural. Y él estaba temblando porque tenía que reconocer que había un poder más grande que la autoridad que había sido delegada sobre él, que estaba obrando. Todos pierden el control, pero Dios y su plan avanza sin tropiezo. ¿Quién lo podrá detener? ¿Tú te atreves a creerlo en el día de hoy? Que el plan de Dios avanza sin tropiezo, que lo que Dios se ha propuesto hacer lo hará. Oye, y no tardará. Luego, el carcelero los sacó y les preguntó en ese momento: señores, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Qué estaba reconociendo? Estaba reconociendo algo más grande que todo lo que él había conocido. Y ahí le contesta: los muchachos creen en el Señor Jesús, así tú y tu familia serán salvos. Luego les expusieron la palabra de Dios a él y a todos los demás que estaban en su casa. Y a esas horas de la noche, mira cómo cambia la circunstancia. El carcelero se los llevó y les lavó las heridas. Y enseguida fueron bautizados él y su casa. El carcelero los llevó a su casa y les sirvió comida y se alegró mucho junto con toda su familia por haber creído en Dios. En medio de su aflicción, en medio de su dolor, en medio de sus procesos, ellos ministraron la necesidad. Y vemos cómo fueron servidos por sus padres. En este resultado vemos los propósitos de Dios. Dios quiere usarte para salvar familias. Tú, a ti que estás aquí sentado en el día de hoy, a ti que nos ves por las redes sociales, Dios te quiere usar para salvar. A través de cada persona que tú tocas, estás tocando familias. Donde no había ningún templo, no había iglesia, el evangelio se extendía con poder por causa de alguien que le creyó al Señor. Y la cuarta y última, con esta voy a concluir. Dios es Dios de recompensas. Dios siempre tiene un plan. Quizás piensas que no hay salida, pero Él siempre está obrando. Tú no lo ves, pero tú no tienes que verlo. Él está obrando. Nunca serán avergonzados los que en Él confían. Nunca. Es un absoluto. Nunca
serán avergonzados los que en Él confían. Y dice, al amanecer, los magistrados, regresaron a la cárcel. Y al amanecer, los magistrados mandaron unos guardias al carcelero con esta orden: suelte esos hombres. Después de todo lo que pasó, suelte esos hombres. El carcelero se lo dijo a Pablo: los magistrados han ordenado que los suelte, así que pueden irse, váyanse en paz. Entonces, Pablo le respondió a los guardias: ¿cómo? A nosotros que somos ciudadanos romanos, que nos han azotado públicamente y sin proceso alguno y nos han echado a la cárcel, ahora quieren expulsarnos a escondidas. Nada de eso. Que vengan ellos personalmente a escoltarnos a la salida. Los guardias comunicaron la respuesta a los magistrados y ellos se asustaron cuando oyeron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Así que les presentaron disculpas. Los escoltaron desde la cárcel pidiéndoles que se fueran de la ciudad. Al salir de la cárcel, Pablo y Silas se dirigieron a la casa de Lidia, donde se vieron con los hermanos y los animaron. Dios les restituyó públicamente. ¿Y sabes qué? Lo más maravilloso es que todos fueron animados. Hoy yo te quiero recordar que tu vida tiene un propósito. Tu proceso tiene un propósito que es más grande que tú. Tu proceso está en las manos de un Dios que te ama. Quizás has pensado que lo que estás viviendo hoy es muy fuerte. Quizás estás hasta en una cárcel emocional. Hoy Dios te está llamando a libertad. ¿Sabes quién eres? Eres un hijo de Dios. Y quiero compartirte una preocupación que tengo. Si algo a mí me preocupa profundamente y te lo tengo que decir en el día de hoy, es la fragilidad de nuestra voluntad y de nuestra fe en este tiempo. Dios nos está llamando a perseverar, a ser fuertes y valientes. Pero cualquier cosa nos perturba y nos ofende, nos derriba y nos detiene. Ponte a pensar por un momento si lo que te estoy diciendo es cierto o no es cierto. ¿Qué trabajo nos da hasta el compromiso, la obediencia y el dar? Y hoy te pregunto en el nombre del Señor, ¿qué te detiene en tu llamado? ¿Qué está pasando en tu vida hoy? Que no eres el embajador del mensaje de Cristo que estabas llamado a ser. ¿Por qué adoptamos? ¿Por qué hemos adoptado la conveniencia frente a la fidelidad? ¿En dónde está puesto nuestro enfoque? ¿Será en nuestro proceso? ¿Será que no miramos más que lo que nos está pasando, lo que nos ha pasado, nuestro dolor, nuestra necesidad? Y sin darnos cuenta, yo mismo estoy ocupando el trono de mi corazón. Piénsalo, quizás no te has dado cuenta. Quizás no te has dado cuenta de que necesitas libertad. Nos acostumbramos a la ansiedad, nos acostumbramos a la adicción, nos acostumbramos a la depresión, nos acostumbramos a la amargura, nos acostumbramos a todo lo que no deberíamos acostumbrarnos. Debemos posicionarnos en Cristo. Y hoy te quiero recordar que la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, es la que pudre yugos. Es la manifestación de su presencia. Pero tenemos un problema. Y el problema es que nos da vergüenza. Pero para tú ser libre, hoy te vengo a declarar en el nombre del Señor que primeramente que nada tienes que acercarte con un corazón humilde y venir a Él como un niño
con la sencillez y la humildad que un niño viene a pedirte ayuda. Un niño jamás pide ayuda con arrogancia cuando tiene una necesidad real. Viene con la certeza de que nosotros le vamos a suplir lo que necesitan sin ninguna recriminación. Debemos abrir el corazón como un niño, sin vergüenzas, libres, y ser humildes para recibir. No importa tu preparación, los años que llevas sirviendo, tu educación delante de Dios. Mira, tenemos que ser como niños. Sus pensamientos son más altos de lo que tú puedes haber soñado en toda tu vida. Es más, los misterios son revelados a aquellos que son como niños, que no hay orgullo en el corazón. Y hoy te animo, ponte ahí de pie donde estás. En Jesús. Solo te pido por un momento que mires la forma en que Jesús interactuaba con la gente. En Jesús, tú y yo podemos ver el corazón de Dios. Jesús vino a dar orden de apertura de las cárceles. Él quiere sanarte, Él te quiere levantar. Y esa petición que tienes delante de Él, la puedes hacer con confianza y libertad. El Señor te dice hoy, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué necesitas? Acércate confiadamente. Acércate, acércate. Acércate a mí, te dice el Señor. Aleluya. Ahí donde estás, yo te hago una invitación. Abre tu corazón como un niño. Y creo que hay muchas cosas que tenemos que contarle al Señor. Quizás hace tiempo no le cuentas. Es un momento entre tú y el Señor. Ahí donde estás, yo te invito a cerrar tus ojos y olvidarte del que está a tu alrededor. Oye, Él conoce tu dolor, Él conoce tu proceso, Él sabe lo que te angustia, lo que te preocupa, lo que te pone ansioso, lo que te molesta. Mira, Él sabe si has sido maltratado, Él sabe, Él lo conoce todo. Ahí donde estás, te invito a cerrar tus ojos y a hablar con Él. Cuéntale a Dios, cuéntale. Espíritu Santo, muestra. Yo te pido en esta hora que conmuevas hasta los cimientos de las cárceles en las cuales tus hijos han estado cautivos, muchas veces sin darse cuenta, sin entender. Oh, en el nombre de Jesús, yo doy orden de apertura de la cárcel. Ahora, Espíritu Santo, dale la valentía y la fuerza de voluntad para que ellos, toda mentira que han creído, Padre, en esta hora, renuncien a ella. Tú los amas, este es tu pueblo amado. Hoy el Señor te viene a recordar que Él te ama, que no hay nada que haya pasado, nada que hayas hecho que haga que Él te ame menos. En el día de hoy, Él está llamándote porque te ama. Él quiere sanarte. Él quiere que tú experimentes la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Te has conformado con vivir con cadenas. Te has conformado a quejarte. Te has conformado a llorar pensando que tu dolor es muy grande. Pero hoy vengo a decirte que en tu canto, en tu adoración hay libertad en el nombre de Jesús.
Hoy doy orden de apertura de la cárcel. Hoy doy orden de que las cadenas y los yugos se pudren por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y a los que nos están viendo a través de Facebook y de las redes, hoy vengo a decirte que hoy es día de libertad. Y ahí donde tú estás, no importa si estás en tu hogar, no importa si estás en el carro, hoy es día de libertad. Y ahí puedes abrir tu corazón y orar y adorar, para que esa explosión del poder de Dios se desate en medio de tu quebranto, en medio de tu aflicción. Hoy el Señor viene a traer libertad sobre tu vida. No tienes que caminar solo, estamos para servirte. El teléfono es el 787-755-0090. Acompáñanos, acércate a la casa del Señor. Aquí hay una iglesia que te abraza. Dios te bendiga.